a quienes tienen la gentileza de podernos ver a través de estos medios de comunicación, agradecerles de manera muy cordial a todas las personas que se enlazan a esta transmisión, y en especial a los medios fraternos, Radio y Televisión Espectáculo, Radio Tropicana, Código Cuenca, Más Media, Periodismo Sin Mordaza y efectivamente Radio Noticias Cuenca, que es la matriz. Radio Limón también nos escuchan en la provincia de Morona, Santiago. Gracias a todas y a todos quienes nos sintonizan a través de estos medios de comunicación. Vamos a tener el día de hoy una agenda en donde vamos a enfocar diferentes temas. Uno relacionado al tema del transporte, el transporte en la ciudad de Cuenca, el transporte interprovincial, el transporte turístico y la informalidad. De hecho, es un tema que vamos a estar abordando y analizando con Jorge Bustos. Él es el director provincial de la Comisión de Tránsito del Ecuador. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la informalidad? Pues esto vamos a estar enfocando, pero también vamos a generar un análisis en torno al postdebate de los candidatos presidenciales. Nos acompañará Antonio Ricaurte en este medio de comunicación para analizar los pormenores de este debate, incidió o no, o se mantiene justamente como se mantenía antes del debate. Se mantiene las posiciones de los candidatos, pues muchos han considerado que hay un debate plano que no tiene mayor cosa que sacar. Pues claro, hay hinchas de uno y otro lado que dice, esta es la ganadora, este es el ganador, pero efectivamente al fin y al cabo de este debate, pues los ciudadanos son los que generan este posicionamiento y sacan lo mejor de las propuestas y también del chorro de mentiras que dijeron estos candidatos. Vamos a empezar y vamos a entrar en materia. Nos acompaña Jorge Bustos ya en los estudios de Radio Noticias Cuenca y vamos a analizar el tema de la transportación en la ciudad de Cuenca. El día de ayer, el servicio interprovincial de la ciudad generó una acción de protesta de brazos caídos. Se apostaron a lo largo de la Remigio Crespo, en donde pululan los mini terminales en la ciudad de Cuenca. Saludo y doy la bienvenida a Jorge Bustos. Buenos días, gracias por estar en este medio de comunicación. Licenciado Cabrera, buenos días a todos quienes nos ven por las distintas redes sociales. Un excelente día. Dispuesto a conversar cualquier tipo de inquietud que llegaran a tener. Muy bien, vamos a enfocar directamente lo que dice el asunto del transporte, Jorge. El artículo 58 de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial señala lo siguiente: el transporte por cuenta propia es un servicio que satisface necesidades de movilización de personas o bienes dentro del ámbito de las actividades comerciales exclusivas de personas naturales, mediante el uso propio del vehículo o flota privada. Esto no incluye las clases de servicio particular, familiar de persona. Por lo tanto, se prohíbe prestar mediante la autorización por cuenta propia servicios de transporte público o comercial, o en el caso del incumplimiento será sancionado con la suspensión de la revocatoria de la autorización según determine la máxima autoridad conforme a un proceso que señala la ley. Los vehículos que realicen transporte por cuenta propia deberán obligatoriamente ser parte y constar en activos de personas naturales, jurídicas que presten este servicio. Está prohibida la prestación de este tipo de servicio de acuerdo a la ley, Jorge Bustos. ¿Qué es lo que pasa? Porque se prestan los servicios en el Remigio Crespo. A ver, primero debemos identificar qué es la informalidad y efectivamente, de manera muy sencilla para que nos entienda la ciudadanía, es hacer uso de un medio de transporte que no tiene ningún tipo de autorización. En ese contexto, pues existen tres parámetros en los que debemos fijarnos. Respecto de la competencia de la Comisión de Tránsito, entendería también así la MOVP. Primero, existen agencias de viaje, segundo, operadoras de turismo y tercero, operadoras de transporte comercial turístico. Licenciado Cabrera, usted acaba de ser bastante claro al indicar la normativa y obviamente que tiene que ser aplicada por las autoridades competentes, tan simple como eso. Respecto de las agencias de viaje y las operadoras turísticas, les corresponde el control a los funcionarios del Ministerio de Turismo. Efectivamente, dentro del marco de la competencia. Si están cumpliendo o no los parámetros. Exactamente. Ahí, ¿no? Podemos conversar un poquito de manera superficial, pero sí para que nos entienda la ciudadanía.
Lo que le corresponde, sí, a la Comisión de Tránsito, MOVP, y sobre todo al ente regulador, Agencia Nacional de Tránsito, es el transporte comercial turístico, que fue objeto de la molestia, efectivamente, de los llamados así formales. En ese contexto, pues, lo que debo decirle, estimado segundo, es que nosotros tuvimos una mesa técnica a la que fuimos convocados el día viernes a la Agencia Nacional de Tránsito. Nosotros como institución hicimos básicamente una observación legal al artículo 43 y 46 de la resolución 012, que efectivamente también tiene a bien, si me permite, expedir el reglamento de transporte terrestre comercial turístico. Efectivamente, en ese contexto, pues nosotros como servidores públicos, así como exigimos a los compañeros, tanto en el caso de la Comisión de Tránsito, compañeros vigilantes, hagan de manera transparente su trabajo, también estamos en la obligación, pues, de darles la seguridad jurídica para que puedan efectuar el mismo y, sobre todo, en lo posterior al ejercicio de sus funciones, no tengan ningún inconveniente legal. ¿Quién no está cumpliendo entonces este control, Jorge? Porque efectivamente ya usted nos ha determinado las modalidades de la prestación de servicios, por un lado. Y claro, tienen permiso de operaciones para transportar turistas, o sea, paquetes netamente turísticos. Pero no es de asombrarse si que cualquier ciudadano va y compra un boleto como si se tratara de un terminal terrestre en Remigio Crespo. Usted lo ha hecho, nosotros quizás lo realizamos también. Pero esto no garantiza la seguridad que debe de brindar este servicio de transporte. Entonces, ¿quién no está cumpliendo estos controles de hecho? A ver, por un lado, el tema relacionado a la subsecretaría del Ministerio de Turismo, que no los vemos, ellos brillan siempre por la ausencia. Por el otro lado, al estar dentro de la ciudad de Cuenca, aquí también hay la EMOV-EP, ¿no? Y al estar estas prestadoras de servicio en suelo de la ciudad de Cuenca, le compete el asunto de acuerdo al 264, el uso ocupación del suelo al municipio de Cuenca, y claro, de ahí a las troncales, a las vías troncales les compete a la Comisión de Tránsito del Ecuador. Entonces, dentro de este marco, ¿quién no cumple con el control? Bueno, antes de que hablemos nosotros de control, primero hablemos de la corresponsabilidad ciudadana, estimado segundo. La Comisión de Tránsito ha sido objeto de varios llamados de atención, de inicios de investigaciones conforme a las denuncias que las hemos puesto en la Fiscalía General del Estado. Sepan, estimados ciudadanos, que personalmente he impulsado 2 allanamientos a la Dirección Provincial, no únicamente las irregularidades se han dado dentro de la parte operativa. ¿Y por qué me permito decir esto? La semana anterior se dio a conocer públicamente también un lamentable presunto acto de corrupción, aquí en el argot popular, no es cuestión de serranos o de monos, es cuestión de cómo la sociedad está actuando hoy por hoy. En ese contexto vimos presuntamente un cuencano en una empresa de Cuenca, a lo mejor, según un video que vimos en las redes sociales, escondiendo un billete por ahí. Entonces, ¿a qué quiero hacer el llamado y por qué hago referencia a este contexto? Porque no únicamente podemos fijarnos y endosarle la responsabilidad al gobierno nacional o al gobierno central o a los GATS municipales. Tenemos que empezar a ser conscientes de la responsabilidad que nos corresponde como ciudadanos. Es decir, tenemos que empezar a cambiar incluso desde las casas ese contexto mal llamado efectivamente de las prácticas que se han romantizado. Usted ha dicho bien, segundo, hemos hecho todos quizás en algún momento, quizás hasta por desconocimiento, uso del transporte informal. En ese contexto, pues más bien de aquí en adelante, yo veo más bien con optimismo. El alcalde de Cuenca ha hecho hasta el momento lo que ha prometido en su campaña. Bueno, yo no lo veo así. Ha retirado, efectivamente es un tema de cómo pensemos que es respetable. Sí. No me va a decir que es de percepción. Ha cumplido, me parece que con el tema de... me refiero a esto porque tengo que poner un ejemplo netamente en el tránsito.
con el retiro de los radares. Efectivamente, hay un, bueno, es de lo que hemos visto hasta el momento, eso que merecerá quizás un análisis de fondo, pero ese es otro tema. La propuesta 94 es diferente a lo que él ha dicho, ¿no? Entonces, la propuesta 94 dice Cuenca libre de radares. Cuando usted dice libre de radares, entiende de que no hay un solo radar. No se baja un contrato de la administración anterior y deja el contrato de quien fue parte de la administración de Marcelo Cabrera. Los administradores sabrán responder a los ofrecimientos, tengo que hacer referencia, pero voy al tema de los radares. Usted se pone a tocar temas que no están en discusión, ahora, por eso lo cuestiono. Voy al tema de tránsito, y por eso es merecedor, y efectivamente es legítimo que podamos discrepar, eso es normal, así se construye también la democracia. Estamos hablando ahorita de un tema de tránsito, hacía referencia a eso. ¿Y por qué toqué el tema de los radares? Porque efectivamente también hay una nueva administración en la empresa de movilidad de Cuenca. En ese contexto, el Ministerio de Turismo, la Agencia Nacional de Tránsito, la EMOVP y la Comisión de Tránsito tienen que actuar de manera interinstitucional, porque yo estoy plenamente convencido de que si no trabajamos de manera conjunta, poco o nada podremos hacer para combatir efectivamente la informalidad y poder dar resultados a la ciudadanía. Muy bien, pero ¿quién no lo hace? Esa es la pregunta, porque si articularan acciones, no existieran los mini terminales acá. El artículo 46 de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial es bien clara. O sea, en relación al tema de la prestación de los servicios, que dice que es una prestación que lo da el Estado de manera estratégica y de acuerdo al 313 de la Constitución, cuando es declarado un servicio estratégico, debe darlo el Estado. ¿Y cómo lo debe de dar el Estado? Apegado a lo que dice el 52 de la Constitución, de calidad y calidez. Pero aquí no hay calidad y calidez, aquí hay terminales, mini terminales por todas las cosas, y alguien no está cumpliendo bien la tarea. ¿Quién no lo está cumpliendo bien? Muchos lo apuntan a la CTE, porque sí, los responsables de las vías, las troncales, es la Comisión de Tránsito del Ecuador. Pero también hay que apuntar a quienes tienen la potestad dentro del Cantón Cuenca, que es la EMOVP, y también la potestad de uso ocupación de suelo para sancionar a estos mini terminales que existen acá en Remigio Crespo. Entonces, ¿quién no hace bien la tarea, Jorge? Quizás debemos hacer un examen de conciencia y podríamos decir, quizás todas las instituciones nos hemos equivocado. Lo dije al inicio de la entrevista, quizás la ciudadanía también no está poniendo su aporte para que las cosas marchen adecuadamente. Entonces, en ese contexto, estimado licenciado Cabrera, yo creo que es el momento para que de aquí en adelante establezcamos una línea de acción que sea totalmente, primero, transparente. Segundo, sin intereses de por medio. Ayer le decía justamente a usted en unos minutitos que me regaló, tuvo a bien entrevistarme, cosa que agradezco también, que nos corresponde pues en una mesa técnica que vamos a tener el día de mañana, que hemos sido convocados a la empresa de movilidad. Todas las instituciones tendrán que decir lo que piensan, así como yo, dentro de lo que me corresponde, Comisión de Tránsito del Ecuador en el ASUAI, he sido frontal con los actos de corrupción, así también lo voy a hacer en defensa de los intereses de los compañeros vigilantes. Sepan ustedes que hay excelentes seres humanos también atrás de esos uniformes. Entonces, en ese contexto, yo creo que el día de mañana, en la mesa técnica, pues tenemos ya que definir. No puede transformarse en una mesa de reunión para que nos tomemos un cafecito, pues. De eso no se trata. Tenemos que devengar bien nuestros sueldos, creo que nosotros estamos claros en eso, al menos nosotros. Pero no hemos visto la solución, Jorge, porque ya esto no es un problema de un año, no es un problema de de meses nada más, y esto ha sido el común denominador por décadas. Este problema se presenta en el terminal terrestre y la informalidad está a todas las luces, porque vienen los vehículos de Guayaquil, de Machala, de Loja, y al lado está el servicio de transporte de vehículos particulares, porque usted se baja y ya vienen no los taxis, que también terminan perjudicando la falta de control a los taxis, ¿no? Vienen los vehículos particulares y dicen a dónde le queremos llevar, y lo tachan como un servicio nuevamente ejecutivo, claro. Entonces, algo no está funcionando acá, y el problema de las reuniones no ha dado ningún tipo de resultado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para marcar la diferencia en este momento que la ciudad de Cuenca necesita más por el tema de seguridad? A eso voy. Lo ha dicho usted, no lo he dicho yo hace un minuto. El problema no es de hace un mes, no es de hace un año, es de hace varios años atrás.
y ninguna administración quizás ha tenido. Por esos conflictos de intereses podemos presumir, pues también la política se maneja y los espacios se controlan también con conversaciones y quizás alianzas. No voy a entrar en ese contexto. Sin embargo, pues creo que es el momento de que cada uno asuma lo que le corresponde, y lo voy a decir de manera frontal también así, porque así lo he dicho en las mesas técnicas y lo diré, hasta quizás hablaré un poquito más del día de mañana. Primero, el problema, ¿en dónde está? En el Cantón Cuenca. Es evidente, necesitamos a un Ministerio de Turismo que empiece a controlar a las agencias de viaje, a una Agencia Nacional de Tránsito, que es la que expide los reglamentos, ¿sí? Que también verifique si tienen los permisos de operación vigentes. Necesitamos una empresa de movilidad en el Cantón Cuenca que también pueda ser el primer filtro, ¿sí? El primer filtro del control justamente de la informalidad. Y necesitamos un segundo filtro que se constituye la Comisión de Tránsito del Ecuador. Eso no significa que vamos a estar a la espera de que los vehículos ilegales lleguen o informales lleguen a la red vial estatal. Me he comprometido, he conversado ayer justamente hasta casi 6:30 de la tarde con la directora de la Agencia Nacional de Tránsito en salir también a acompañar a los compañeros, servidores públicos de las otras instituciones, para servir también como vedores en lo que sucede in situ. Porque fácil también es hablar cuando no nos comprometemos. Entonces sí, creo que tenemos identificado dónde radica el problema y es hora de que tengamos nosotros la decisión suficiente de poniendo cualquier tipo de interés, porque aquí el interés es la ciudadanía, es la legalidad, porque la legalidad es la que le va a dar a la final seguridad a los usuarios del transporte que llegaran a ver, por orden de prelación, ¿quiénes deben de controlar ahora? Sí, aquí en el Cantón Cuenca, ¿quiénes deben de controlar y quiénes no lo han hecho? A ver, debemos controlar en el Cantón Cuenca, está la agencia, el Ministerio de Turismo, a las agencias de turismo, está la Agencia Nacional de Tránsito, efectivamente. ¿Por qué razón? Porque la normativa prevé, estimado segundo, que el contrato se da entre la agencia de viaje y el servicio de transporte comercial turístico, sin intermediario. ¿Qué es lo que nosotros podemos presumir? Ojo, no estoy afirmando. Podemos presumir que el intermediario podría ser una operadora turística que hace la compra a lo mejor de un paquete y que después vende de manera unipersonal los pasajes para poder viajar. ¿Qué presumiríamos ahí? Porque también hemos sido usuarios en algún momento, usted mismo lo ha dicho, sí. La gran mayoría de nosotros. La conformación ficticia de un contrato. Es decir, y por eso ahí viene ya un tema... Pero usted sí lo sabe, porque aquí tengo los contratos y no lo sabe. Usted vea, no los he visto. No los he visto. En calidad de autoridad, estos son los contratos que hacen firmar, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es el asunto de esto? Le hacen firmar al que va en la parte de adelante, que diga que sí, que todos son las personas, vienen del mismo lado, pero no, ahí está. Claro, aquí están los lugares en donde está la prestación de este tipo de servicios, vea, con fotografías y todo. Perfecto. Entonces, si uno como periodista sabe, pues de aquello le hacen llegar la información. El trabajo no es del periodista, sino el trabajo del periodista es sacar a la luz estos problemas que existen en la sociedad. Pues, y felicito aquello. El trabajo es efectivamente de ustedes, primero del municipio, de la ciudad de Cuenca, porque ellos tienen la potestad de sancionar el mal uso de la ocupación de suelo, y esos mini terminales pues no han sido sancionados y no se han ido ni a pegar ni una revista. Perfecto. Ahora, más arriba usted ve los agentes del EMOV, ¿no? Y en las barbas de ellos les van pitando y no dicen absolutamente nada los agentes del EMOV. Entonces, ¿por qué no controlan cuando saben que ahí pulula la informalidad? ¿Por qué no controlan nomás más arriba? ¿Para qué esperar que el vehículo vaya por Sayausí y se conecte a la troncal principal para que les dé trabajo a la Comisión de Tránsito del Ecuador? De aquí es lo que se debe de hacer, pero lamentablemente no se lo ha estado haciendo desde aquí. Entonces, el problema que se nos presenta es bastante complicado porque se generan estos inconvenientes entre gremios de transporte que el día de ayer les pusieron los buses en todas las puertas de acceso y salida a estas empresas de transporte interprovincial. ¿O será que los servicios de transporte interprovincial todos los días deberán estar amontonados en la Remigio Crespo? No.
creo que lo sucedido el día de ayer es un llamado de atención bastante claro, es un llamado de atención que se da dentro del Cantón Cuenca. Si usted me permite, yo podría presumir, pero felicito también su trabajo. Esto es lo que se necesita, vea, segundo, fácil es también denunciar, y vea usted, esto es lo que decimos. Yo pongo la alerta, yo pongo la denuncia, exacto, no, la denuncia se pone en las fiscalías, no. Usted lo sabe, acuerda, el 421, 422. Hay administrativas también, pero efectivamente a lo que yo quiero llegar es a que esto es lo que se debe hacer para que pongamos de una vez el dedo en la llaga y podamos empezar a generar los cambios. Muchos se hacen los desentendidos con la situación que es absolutamente clara dentro del cantón, de manera general en el país. Entonces lo que nos corresponde como autoridades es decir, sí, nos hemos equivocado, de aquí en adelante tenemos que hacer lo que nos faculta la ley, y yo personalmente segundo. Le he pedido también, le he sugerido nada más al personal del EMOV que permitan, o más bien le inviten al coordinador de las unidades de tránsito del Consejo de la Judicatura para poder escuchar cuál es el punto de vista legal, quizás, obviamente, no pedirle que nos diga cómo van a resolver, pero sí pedirle cuál es el punto de vista legal, porque también tenemos que empezar a conversar, estimado segundo, de cuáles son las observaciones o cuál es la observación legal que nosotros le hicimos a la resolución 012 y que no nos brindaría a nosotros la seguridad quizás jurídica como para decirle, compañero vigilante, retenga el vehículo, porque efectivamente también, si es un vehículo de trabajo, podría ser objeto, en el caso de que se ratifique la sentencia absolutoria de inocencia, sentencia ratificatoria de inocencia, que sería una absolutoria, podría quedar el camino libre pues para que se ejerzan acciones legales en contra de los vigilantes o agentes civiles de tránsito, y ese tampoco es el afán. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que va a plantear usted en la reunión del día de mañana? Perfecto, entramos. Tenemos nosotros de manera particular dos observaciones en los artículos, hago referencia a la resolución 012 DIR-2023 de la -ANT. Artículo 43, mire, nos dice claramente de las obligaciones de los conductores. Tiene 5 numerales. 1. Portar licencia de conducir profesional vigente, ningún inconveniente. 2. Portar la matrícula y la revisión técnica vehicular vigente, ningún inconveniente. 3. Portar el título habilitante vigente de forma física o digital, no tenemos inconveniente. 4. El 4 y el 5 han sido menester de observaciones nuestras. El 4. Portar el listado de pasajeros de forma física o digital. Y el 5. Las demás establecidas en la ley y normativa vigente. ¿Qué es lo que nos dice el 43? Portar, ¿no es cierto? Si no tiene el listado de pasajeros, nos podría quizás a nosotros inducir a la presunción de que existe informalidad, si es que no tiene. Segundo, en el artículo 5, las demás establecidas en la ley, entonces nosotros sí podríamos también presumir que deberíamos exigir el contrato efectivamente vigente. En ese contexto, cuando nosotros hablamos, y en el 46, estimado segundo, de los controles de los operativos en las vías, en ningún caso, ahí viene la contradicción, en ningún caso el no portar listado de pasajeros será causal de retención del vehículo. ¿Qué es lo que dispone? Usted maneja muy bien el derecho. Gracias. La Constitución, en el artículo 425, el orden jerárquico de la aplicación de las normas. Leyes orgánicas, posteriores vienen los reglamentos. Así es, leyes orgánicas, leyes ordinarias. Perfecto. Reglamentos, resoluciones. ¿Qué es lo que dispone el Código Orgánico Integral Penal? Que efectivamente en su artículo 386, inciso segundo, enumera las condiciones para que sea declarada quizás la informalidad previa a las condiciones de aquellos presupuestos. El verbo rector obviamente es el transportar, título habilitante, autorización de frecuencia, y efectivamente ahí se dispone retención del vehículo por un plazo mínimo de 7 días. Y la resolución le dice que en ningún momento usted podrá retener el vehículo. Ahora. Pero estamos hablando de una resolución, ¿no? Resolución. De la ley orgánica, usted mismo lo dice, el 425. De la Constitución es bien clarita. Exacto. No puede ir una resolución por encima de aquello. Exacto. Termino con esto. ¿Qué es lo que dispone el artículo 13 del mismo Código Orgánico Integral Penal? Interpretación de la norma. El numeral 2. Los tipos penales y las penas se interpretarán en la forma estricta, esto es, respetando el sentido literal de la norma.
Artículo 82 de la Constitución. El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por autoridades competentes. Y el artículo 226 también le faltó, porque los funcionarios públicos deben de hacer cumplir todo lo que dice la norma expresa, dice ni más ni menos, todo lo que está escrito en la norma expresa. Nosotros estábamos verificando también lo que dispone el 76 en su numeral 1 de la Constitución. Corresponde a la autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. Efectivamente, con lo que le acabo de decir de manera rápida, tanto vigilantes como agentes civiles de tránsito, conforme las observaciones que acabamos de hacer, tienen la seguridad y la protección jurídica para efectuar el control y retener o no a los vehículos. Bueno, estamos en un Estado de Derecho en donde tenemos una Constitución garantista y de hecho, efectivamente, no hay una seguridad jurídica que le permita actuar contundentemente, pero yo le pregunto a usted, justamente Jorge, ¿para qué esperar que los vehículos salgan a las troncales si de aquí nomás el municipio puede actuar directamente, aquí nomás que se vaya a la terminal? Pero lamentablemente Darío Ordóñez se ha quedado, se le pasa por las galletas, o no ve o no quiere ver, o se hace el desentendido sobre este tema. Entonces, ¿para qué esperar que un vehículo vaya hasta Sayausí, o se lo cojan en el kilómetro 49, o se lo cojan en Tamarindo y todo eso, cuando salen de aquí? Porque los vehículos no salen volando. Ahí nomás cerca de aquí a unas cuadras están los mini terminales terrestres. Entonces, de ahí deben de estar permanentemente personas observando qué tipo de vehículo sale, si cumple o no cumple. Es facilito, en una cuadra, en 2 cuadras que hay de informalidad ahí, lo pueden realizar. Pero no tienen la voluntad política, o les da miedo, o no sé qué hay ahí. ¿Por qué no se realiza el control cuando es el vox populi de ahí que hay la informalidad? Como hemos dicho desde el inicio de la entrevista, no vamos a romantizar absolutamente nada, lo hemos dicho absolutamente claro. Efectivamente, el primer filtro de control es dentro del Cantón Cuenca, así de simple. Si es que alguna cosa ha sucedido antes, es menester que empecemos nosotros a cambiar esta lamentable realidad. Se perjudican también a familias que se han esforzado por obtener sus permisos legales. Entonces, en ese contexto, pues, más bien yo puedo responder por el compromiso de la Comisión de Tránsito del Ecuador dentro de la SUAY, en que vamos a ejercer las acciones. Yo personalmente le voy a pedir también, agradezco públicamente a la señora gobernadora, nos ha permitido en que todos los operativos de control que son planificados, sí, hay distintos tipos de operativos que también son aprobados, pero los que son planificados de semana a semana dentro de la provincia de la SUAY, ha tenido a bien la señora gobernadora facilitarnos la presencia tanto de jefes como tenientes políticos para 2 cosas fundamentalmente, estimado segundo. Primero, transparentar las actuaciones y los procedimientos de los compañeros vigilantes ante tanta irregularidad que lamentablemente ha sido sujeta a la institución, ensuciada lamentablemente por culpa de unos malos elementos. Segundo, porque tampoco es menos cierto que esas malas actuaciones generaron rechazo para los servidores. Entonces, eso nos permite también que exista respeto efectivamente hacia los servidores públicos y que también pues la Policía Nacional ejecute las acciones que le correspondan en el momento que así sea. Ahora bien, yo ayer cuando conversé con la doctora Jessica Ruilova, que es directora de la Agencia Nacional de Tránsito, pues también conversábamos que es oportuno y necesario, conforme los altos índices de delincuencia, también pues brindarles la atención necesaria a los compañeros vigilantes o agentes civiles de tránsito para que tengan el acompañamiento de Policía Nacional. Fácil también es decir, estimado segundo, como servidor, vayan y simplemente ejecuten, pero también tenemos que darnos cuenta que atrás de esos uniformes hay seres humanos, hay padres, madres de familia, gente que pertenece obviamente a un hogar y a los que también hay que darles seguridad. Entonces yo estimo que es prudente, primero la coordinación interinstitucional. Soy convencido, voy a ser reiterativo, si nosotros no marchamos como instituciones de manera conjunta, no vamos a hacer absolutamente nada, y creo que el afán tampoco es que cumplamos nada más con unos operativos para que presentemos mensualmente cuadros de estadísticas. Jorge, la hoja ruta, ¿por dónde van a empezar? A ver, si que de aquí salen estas unidades, por un lado, si que aquí hay los mini terminales, entonces creo que debería de ser encaminada la hoja ruta por ese sector. ¿Por qué? Porque es fácil poner un sello
y decir, ya no cumplen con el permiso de uso y ocupación de suelo. Este suelo no es para mini terminales. Usted lo sabe muy bien. ¿Y eso quién debe de realizarlo? ¿El municipio acaso? ¿No es cierto? Entonces, ¿no cree que la hoja ruta es facilito empezar por ese lugar, empezar por ese sector? Solamente hay una empresa que presta el servicio de transporte interprovincial en Omnibus, que se llama, que es esta empresa Alianza, que queda de los tótems un poquito más a la derecha, ¿no? En la unidad nacional. Esa es la única empresa que tiene los permisos habilitados para prestar ese servicio. De ahí las otras no, tienen permiso de operaciones para prestar el servicio turístico y pare de contar. Entonces, una cosa es de decir, muy bien, hay que trabajar con diferentes instituciones, pero la hoja ruta debe de estar enmarcada de eso. Si no hay mini terminales, no tienen dónde transportar, no tienen dónde prestar ese servicio. Jorge. Tenga certeza de que exactamente sus mismas palabras serán replicadas el día de mañana en la mesa técnica, porque sabemos en dónde está el problema. Yo se los puedo decir, y yo se los digo, pero sino que hay funcionarios que van corriendo, pues no quieren escuchar las verdades, quieren únicamente recibir aplausos cuando ese no es el trabajo del periodista, es el trabajo del relacionador público, del zaramero, del lambón, pero el trabajo del periodista es justamente auscultar lo que los funcionarios no auscultan y que efectivamente sale a la luz pública por trabajo meramente periodístico. Entonces, la hoja ruta la puede estar marcando este tema de clausurar el asunto de los mini terminales en Arremigio. En resumen, la hoja ruta para iniciar, porque obviamente también ya lo he dicho, cuál sería el orden en el que deberíamos proceder. Efectivamente empieza dentro del Cantón Cuenca. Exhorto a las autoridades del Cantón Cuenca a que tomen las decisiones que sean adecuadas. Efectivamente es un problema de manera general, ha sido un problema, como usted también lo ha dicho, que no viene de hace un mes, viene de hace varios años atrás, pero en algún momento pues tenemos también que empezar a generar esos cambios y conversar las cosas tal cual son. Muy bien, me parece bastante interesante que ese tema sea abordado justamente aquí en el medio de comunicación. Finalmente, ya en la parte, en la recta final, ¿qué va a pasar con con esas acciones que ha realizado el alcalde de Gualaceo? Impedir como si él fuera la autoridad en materia de tránsito. O sea, me parece un atrevimiento interferir en las acciones que deba de realizar los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. No han hecho absolutamente nada. Viene cualquiera, les desbarata un operativo y aquí, bien, gracias, con una disculpa el señor alcalde de Gualaceo. Me parece bárbaro. Estamos en un Estado de Derecho y quienes son llamados a respetar el Estado de Derecho son estas autoridades. Pero con el mal ejemplo del alcalde de Gualaceo, pues no entiendo qué tipo de respuesta quieren recibir de los ciudadanos. Jorge. A ver, respecto del tema del Cantón Gualaceo, ¿qué fue lo que sucedió, estimado segundo? Lamentablemente, bueno, asumí la dirección provincial en el momento más crítico de la institución dentro de la provincia, pero tampoco podía, como un ciudadano más, girarle el rostro a las irregularidades que se estaban cometiendo, lamentablemente, porque segundo, yo venía siendo primero abogado de la dirección provincial y era quien impulsaba las causas y presentaba las denuncias, pues, también. Entonces, no podíamos nosotros desentendernos de aquello y más bien para mí terminó siendo una oportunidad, ese malestar que totalmente indebido, en eso estamos absolutamente claros, pero que no únicamente representaba el malestar quizás de un cantón, sino de una provincia entera. Eso ha permitido que nosotros tratemos de reestructurar a medida de las posibilidades. Evidentemente estamos nosotros centralizados, también dependemos de las decisiones y del grado de compromiso de lo que suceda en la provincia del Guayas, entendiéndose esto planta central. Y efectivamente, pues ahora, hoy por hoy, pues tenemos varios impulsos de causas, tratamos de cambiar a la institución en la forma, en el fondo será algo complicado, efectivamente también debo reconocer que es una administración que está ya casi de salida, pero sin embargo en ese contexto, pues, estimado segundo, mi ciudad y mi provincia tiene completo compromiso mío, afortunadamente no tengo compromiso político, sí debo agradecerle enormemente al gobierno nacional porque han sido quienes me han dado la posibilidad de servir a mi provincia desde este cargo, pues, y efectivamente hasta el último día de mi gestión haré lo que me corresponda. Muy bien. Se combate finalmente el tema de la corrupción con los vigilantes de tránsito. Acciones le voy a contar rapiditas. Muy bien. Vea lo importante que es un espacio cuando no se politiza.
El Consejo de Participación Ciudadana ha acreditado ya las veedurías, están veedores, mi intención es que sigan creciendo las veedurías. ¿Por qué, estimado? Segundo, porque no se tratan de 4 o 5 personas que a lo mejor no tuvieron nada que hacer en un día y se fueron a parar junto a un vigilante. Sepan ustedes que ellos tienen la posibilidad de generar informes y que esos son elevados al final, en un informe final al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, y dependiendo del grado de lesividad, ellos ven si es que es o amerita más bien un inicio de una acción penal o a lo mejor administrativa. Eso por una parte. 2, colocar a jefes y tenientes políticos conforme el apoyo de la señora gobernadora, porque ya les expliqué hace un momentito. Esas son acciones que nosotros estamos tomando para poder transparentar también lo que sucedió en Chaquilcay, que fue de conocimiento público. Existió una flagrancia, a días posteriores a eso, la reacción del alcalde de Gualaceo. Esos 3 vigilantes están ya en sumario administrativo y en el mes de enero tienen auto de llamamiento a juicio. Así que, estimado segundo, hemos 2 allanamientos que yo mismo he impulsado en la dirección provincial, así que vamos haciendo lo que podemos conforme las herramientas y sobre todo el compromiso que tengo. Perfecto, gracias a Jorge Bustos por estar en este medio de comunicación. Muchísimas gracias por su y lo invitación. vamos a estar tomando la lección después de que pase esto, a ver qué es lo que sucede, o después de esta situación dirán, bueno, ya estamos de salida, no hay que hacer nada, y dejamos nuevamente esto hecho un relajo aquí en el Remigio. No, hay que trabajar. Efectivamente es una administración que recién está empezando su periodo, tienen muchísimo tiempo todavía para corregir errores que quizás también son heredados de otras administraciones, y efectivamente yo dentro de la Comisión de Tránsito, pues hasta el último día de mi gestión haré efectivamente, y tengan certeza de aquello, lo que me corresponda. Le agradezco a usted más bien la invitación y estaré acá siempre que así lo requiera.